Bienvenidos exiliados a un nuevo video de las tierras intermedias de Elden Ring. En el video de hoy les estaré mostrando una serie de tips y consejos que vas a necesitar sí o sí para así hacer mucho más fácil tu aventura en Elden Ring. Así que si no te quieres perder todas las novedades de Elden Ring, te invito a suscribirte activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Sin más que agregar, comencemos con este video. Si eres de las personas que se le complica bastante esquivar enemigos, las cenizas del sabueso son una de las mejores opciones para ti, en especial si eres mago, ya que con un bajo coste de mana y estamina podemos esquivar ataques al puro estilo de Dragon Ball. Pero para poder conseguir estas cenizas debemos venir a la siguiente ubicación y derrotar a este enemigo, lo cual es bastante fácil. Solamente tienes que hacer que nos sigan por este camino y morirá solo. Si quieres conocer más a detalle este método, te invito a que veas el siguiente video. Ahora, para que nosotros podamos equiparnos esta ceniza de guerra, vamos a necesitar un cuchillo de afilar que vamos a encontrar en el siguiente punto, al mero inicio del juego, ya que sin este cuchillo no vamos a ser capaces de ponerle la ceniza a nuestra arma. Para que lo tengan muy en cuenta, chavos, ya que sin este cuchillo no van a poder esquivar como Goku. Explorar mazmorras. Esto es un gran atractivo en Elden Ring, ya que ahí podremos encontrar una infinidad de objetos valiosos, pero caminar a oscuras o utilizar una antorcha reduce nuestra capacidad ofensiva y eso tiende a ser un poco molesto. Pero con una simple lámpara podemos tener nuestras manos libres y estar muy bien iluminados mientras exploramos esta mazmorra. Para poder conseguir este objeto debemos dirigirnos al punto que les estoy marcando justo ahora, hablar con este vendedor y simplemente comprarlo. Lo equipamos y así de fácil podemos explorar mazmorras sin tener que sufrir por la oscuridad o por enemigos que nos están atacando mientras sostenemos una antorcha. Este es un objeto que sí o sí debes tener, ya que va a facilitar bastante tu aventura en todas estas mazmorras. Un objeto que te va a dar muchísima utilidad al iniciar tu aventura será la campana de invocación y las cenizas del lobo, objeto con el cual vas a poder invocar una infinidad de espíritus que te van a ayudar en tus combates, especialmente contra los jefes. Debo aclarar que las cenizas de los espíritus van aparte, y si quieres saber cuáles son las mejores cenizas de invocación que tú puedes obtener en tu aventura, te invito a que veas el siguiente video. Ahora, para obtener la campanita de invocación existen dos maneras: comprando este objeto con la hermana rara que se encuentra en la mesa redonda, o con este NPC que aparece por las noches en la iglesia de la Rosa, la primera iglesia que nosotros visitamos al comenzar nuestra aventura en el mundo abierto. Debo aclarar que debes tener primero tu caballo antes de poder hablar con este personaje. Simplemente habla con ella y te las dará. Este es un objeto que debes de tener sí o sí en tu inventario, ya que estos espíritus te van a ayudar a enfrentar a cualquier jefe. Mientras ellos lo distraen, tú puedes darle algunos buenos golpes y así sucesivamente hasta derrotar al jefe. Es una muy buena herramienta que debes tener al comienzo de tu aventura si quieres derrotar a Godric. Para poderlos invocar requerimos de una ceniza de invocación y de la campanita, y que este logo que estás viendo en pantalla se encienda para poder nosotros invocar cualquier espíritu. Hacernos cada vez más fuertes es una meta que todos tenemos en este tipo de juegos, y una de las mejores formas es mejorando nuestro equipo. El NPC encargado de mejorar nuestras armas sería el herrero, a quien podemos encontrar en la mesa redonda. Para mejorar nuestras armas necesitamos piedras forjas y umbra piedras, las cuales las vamos a poder encontrar alrededor de todo el mapa en minas, o fácilmente podemos farmearlas consiguiendo esferas con las cuales nosotros, al canjearlas con las señoras raras que están en la mesa redonda, podemos obtenerlas por runas. Si quieres conocer este método y la ubicación de todas estas esferas, te invito a que veas el siguiente video. Y si te dijera que también podemos mejorar a los espíritus que invocamos, para poder desbloquear este método debemos dirigirnos al punto que les estoy marcando ahora en el mapa. Ahí vamos a encontrar una cabaña con una señorita sentada en el piso. Debemos hablar con ella 3 veces para que nos dé unas cenizas de una medusa. Ahora hacemos un viaje rápido a la mesa redonda, donde nosotros vamos a entablar una conversación sobre Roderica con el herrero. Al terminar de hablar con el herrero, vamos a dirigirnos con Roderica y vamos a hablar con ella sobre lo que nos contó el herrero. Una vez que terminemos de hablar con Roderica, vamos a dirigirnos nuevamente con el herrero y vamos a terminar de hablar sobre de ella. Ahora vamos a hacer un viaje rápido y regresaremos
donde se encuentra el herrero, y ahí vamos a encontrarnos a Roderica sentada frente al herrero vendiéndonos mejoras para poder mejorar a nuestras invocaciones. Vas a necesitar runas y una planta especial llamada Convallaria Sepulcra para poder mejorarlos. Si quieres conocer cómo conseguirlas, ve el siguiente video. Algo por lo que deberías estar súper atento es a este tipo de árbol, ya que ellos te van a dar una semilla dorada con la cual vas a poder agregar más viales a tu bolsa, y son bastante importantes. Entre más pócimas, mejor. Otra cosa por la que deberías estar muy pero muy atento es a las iglesias, ya que en ellas vas a encontrar lágrimas sagradas, con las cuales vas a poder mejorar los efectos de tus viales. La más importante de todas estas iglesias sería la iglesia de Marika, ubicada en el punto que les estoy marcando ahora en el mapa. Ahí no solo vamos a encontrar una lágrima sagrada, sino también un vial especial en el cual podremos mezclar algunos cristales especiales que nos van a dar, dependiendo del cristal, algunos bufos o vida, o nos van a recuperar estamina, depende el cristal. Cabe recalcar que cada que descanses, estos viales se van a recargar. Los NPC son bastante importantes, ya que en ellos podremos encontrar encantamientos o cenizas de guerra que podríamos utilizar para nuestros personajes. Como por ejemplo, por detrás del castillo de Velo Tormentoso, en la iglesia que tenemos ahí, podremos encontrar a un personaje el cual nos va a vender hechizos bastante útiles. En la ubicación que les estoy poniendo ahora podremos encontrar una tortuga quien también nos va a vender hechizos, entre ellos hechizos enfocados en magia de fe. Al igual que el NPC que está en la mesa redonda que podemos ver ahora en pantalla, él también nos va a estar vendiendo hechizos enfocados en magia de fe. Ahora, si lo que buscas son cenizas de guerra, los podrás encontrar en la ubicación que te estoy marcando ahora en el mapa, en la cabaña del Señor de la Guerra, quien te venderá varias cenizas enfocadas en habilidades físicas. Ahora, si lo que te interesa es magia de dragón, te invito a que vayas a la ubicación que te estoy marcando ahora en el mapa y cruces el túnel hasta llegar a este sitio. Al tocar el cáliz, nosotros vamos a ver 3 hechizos de dragón, el cual tiene un costo de 1 corazón por hechizo. Corazón de dragón, así es. Tienes que asesinar dragones para poder obtener estos hechizos. Todos somos del tipo de personas que se emociona bastante al recibir los premios de los jefes que derrotamos. Y si te dijera que podemos duplicar esas recompensas, hablando específicamente, podemos duplicar todos los recuerdos de los jefes principales que derrotemos. Y esto es bastante simple. Solamente debemos dirigirnos al punto que te estoy marcando ahora en el mapa, y ahí vamos a encontrar un templo caminante. Lo único que debemos hacer es caminar entre sus pies nada más y quitarles esas piedras blancas que se ven en ellas. Llegará un punto en el que ya no va a poder mantenerse de pie y caerá. Adentro vamos a encontrar un sarcófago bastante extraño. Al interactuar con él podemos duplicar los recuerdos que tengamos, y solo vamos a poderlo hacerlo una vez. Pero no te preocupes, existen varios de estos templos alrededor del mapa, es cuestión de buscarlos. Con estos recuerdos podemos ir con la señora rara de los dedos gigantes para poderlo canjear por algún armamento o hechizo del jefe que derrotamos. Puedes tomar ambos, puedes tomar uno, yo te recomiendo que tomes ambos. Ahora, también puedes consumir la runa para que te den runas y así puedas subir de nivel, pero no te lo recomiendo. Mejor obtén el armamento y los hechizos del jefe que derrotaste. Ahora, si se te complica derrotar algún boss, puedes pedirle ayuda a la gente. Simplemente necesitamos utilizar el objeto que están viendo en pantalla. Nosotros al utilizarlo vamos a poder divisar en el piso algunas marcas de invocación amarillas. Ustedes al presionar sobre ellas pueden invocar jugadores a su mundo para que los ayuden a derrotar a los jefes. Con este método podrán completar el juego mucho más fácil. Ahora, si eres de las personas que les gusta todo difícil, bueno, trata de derrotarlos por ti mismo, pero si no te gusta complicarte la vida, pídele ayuda a unos compadres. Ahora, si quieres saber lo que es todo esto del multijugador y qué significa y qué hace cada uno de los objetos, te invito a que veas el siguiente video. Si esta es tu primera vez jugando y no tienes idea de cómo encontrar los mapas de la zona, no te preocupes, ya que papá Heldamon te va a dar un tip que te va a gustar muchísimo. Cuando estés explorando zonas nuevas y veas en el mapa lo que estoy marcando ahora mismo, te recomiendo ir directamente a ese lugar lo más pronto posible, ya que ahí vas a encontrar en la lápida gigante que estás viendo ahora el mapa de la zona. Bueno, gente hermosa, esto ya sería todo por hoy. Si les gustó este video y les dio bastante utilidad todo lo que vieron hoy en el video, les agradecería de corazón que dejaran un like y lo compartan con todos sus amigos, ya que eso ayuda bastante al canal.
Y si no están suscritos, los invito a que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguna de las novedades de Elden Ring o otros juegos que subo también aquí en el canal. Yo soy Genlamon, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video.